Bueno, Roberto tenía un tema más para desarrollar acá en sintonía. Tiene que ver un poco con lo que se insinúa dentro de las políticas educativas en los distintos niveles. En principio, digamos, lo que hay que solucionar de manera urgente, que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con los salarios y que tiene que ver con la infraestructura, como tres temas centrales, digamos, para generar condiciones de trabajo dignas dentro de las escuelas y además espacios seguros donde estén nuestros niños. Ustedes hace un ratito hablábamos del tema de las vacantes y de la inscripción. Esto sucede en las escuelas estatales, no sucede en las escuelas privadas. Es como para dar una señal acerca de la multiplicidad de obstáculos que se interponen entre la demanda de las familias para darle educación a sus hijos y lo que el Estado establece en algunos lugares, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, como obstáculos para que esa demanda se haga efectiva, generando malestar, incertidumbre, angustia. Eso para quienes eligen la escuela estatal, o sea, un lugar que se ha ido transformando en un lugar difícil, de difícil acceso, de difícil permanencia, y eso es parte de una política. Y una política que en la ciudad de Buenos Aires viene siendo sostenida desde hace bastantes años. Esperemos que en esta oportunidad que tenemos de elegir gobierno se pueda elegir de una manera consciente, poder de alguna manera incidir para que estas políticas no sigan profundizando y empeorando estas condiciones. Y en el nivel de formación docente va a ser un nivel bastante discutido. De hecho, los diarios, sobre todo Infobae, ha publicado una serie de informes acerca de la cantidad de profesorados y institutos de formación docente que hay distribuidos en el país. Hay un informe de una ONG que se llama Argentinos por la Educación, que ha dado un informe acerca de la cantidad de instituciones de profesorados que hay por cantidad de habitantes. Una forma estadística bastante curiosa, digamos, para poder poner en evidencia que en algunos lugares sobra y en otros lugares falta. Más que nada sobran, esa es la idea, y esta es la línea editorial que ha tomado este diario Infobae acerca de los profesorados. Y en esta misma, en otra línea, digamos, o en este mismo sentido de modificación, la que aparece, digamos, como fuertemente interpelada es la escuela secundaria. La escuela secundaria aparece fuertemente interpelada, primero por la propia Ley de Educación Nacional, que esperemos que se cumpla en su totalidad, esa es nuestra expectativa, y que establece, entre otras cosas, que esa educación, ese nivel educativo es obligatorio, con lo cual ahí ya empieza, digamos, el primer dato de la interpelación, en donde todos los adolescentes deberían estar dentro de la escuela secundaria, permanecer y terminar sus estudios. Entonces, eso interpela a una escuela secundaria que durante mucho tiempo, desde su fundación hasta hace pocos años, fue una escuela selectiva, no fue una escuela que impulsaba, digamos, la incorporación de todos los adolescentes dentro de sus establecimientos. De solo ver la propia arquitectura de las escuelas, uno se da cuenta que entre las 4 secciones de primer año y las 2 secciones de cuarto año, la mitad de los chicos quedaban afuera, y no eran que sobraban aulas y había aulas vacías para poder congregar a esos que quedaban afuera. Simplemente estaba la escuela misma diseñada arquitectónicamente para convertir a esa escuela en una especie de pirámide, embudo, donde la mitad debían quedar afuera, y generalmente era el 75% en el momento de
terminalidad, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, esa interpelación que hace la Ley de Educación Nacional en términos de la obligatoriedad, y en segundo lugar, digamos, todo lo que eso conlleva en términos de modificaciones internas, y acá vienen las propuestas que deberían ocurrir dentro de la forma de trabajo. La idea del docente por cargo es una vieja idea establecida por fines de los años 60, que tomó la forma de lo que se llamó el Proyecto 13, que ya lo incorporaba como figura, digamos. En la provincia de Río Negro ya se está realizando, con un alto costo fiscal, también eso hay que decirlo, ¿no? Eso cuesta dinero, por eso la inversión es importante. También es importante la inversión en términos de infraestructura, o sea, más chicos dentro de la escuela son más aulas, más escuelas, más profesores, todo esto, digamos, y los resultados que están obteniendo en Río Negro es que han aumentado la retención, pero claro, ahora en términos restrictivos viene el costo fiscal que esto conlleva. Entonces no es, de alguna manera, no es natural, digamos, que frente a un mejoramiento en las condiciones escolares, en la permanencia, en la terminación de los estudios, sobre todo a nivel secundario, va a tener un impacto también sobre los presupuestos educativos que se van a necesitar para la incorporación. Por eso todo está vinculado con estos obstáculos que se interponen sobre la escolaridad para poder de alguna manera modular esa demanda y que no sea una demanda que después no tenga lugar dentro de los establecimientos. Más derechos, también es más presupuesto. A eso exactamente, Elena, y eso, la verdad que más derechos, más presupuestos en un contexto de restricciones, no en un contexto expansivo, con lo cual la verdad que hay una ecuación que nosotros vamos a ver prontamente de cómo se va a resolver, esperemos que de la mejor manera, pero la verdad que hoy por hoy compiten dos proyectos, uno que tiende a fortalecer los derechos y otro a restringirlos, digamos, ¿no? Y estas restricciones nosotros las vivimos en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que estuvimos comentando hace un ratito. Y el otro tema que también va a impactar dentro de la escuela secundaria tiene que ver con el propio régimen académico, lo que se llama los planes de estudios, y esta idea de las promociones por materia, las promociones siguiendo las trayectorias, los apoyos escolares a través de las tutorías, todo esto va a estar de alguna manera puesto en juego, digamos, en un diseño transformador de la escuela secundaria, y acá es donde yo finalmente quiero poner como una atención acerca de las múltiples propuestas que se van presentando. Una de ellas es la que realiza la Fundación BOZ, sí, que ha trabajado sostenidamente en este sentido, digamos, de hacer propuestas y recabar información y experiencia sobre lo que puede llegar a ser, según la perspectiva de esa fundación, una escuela secundaria deseable. La otra fundación que ha también producido sus propios materiales en términos de propuesta es la Fundación CIPEC, ya conocida, digamos, dentro del ámbito educativo, porque ha mantenido de manera sostenida un pensamiento alrededor de cómo debería ser la educación y cuál debería ser la agenda educativa, y ha tomado, digamos, la escuela secundaria como uno de los elementos o uno de los sectores en donde hay que trabajar en términos de diseñar políticas efectivas. Y bueno, y también tenemos las propias propuestas políticas. En la ciudad de Buenos Aires se está discutiendo la escuela secundaria del futuro, así se la llamó el propio proyecto del gobierno de la ciudad, del actual jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que bueno, está haciendo
justamente discutido y en algunos lugares todavía no se visualiza con claridad cuáles son los resultados de esta nueva propuesta, porque tampoco está clara cuál es la propuesta en términos efectivos, cómo, pero que está siendo implementado, pero todavía no hay una evaluación de sus resultados, porque también la implementación fue desigual, ¿no? Pero hay un programa de implementación en la ciudad de Buenos Aires. Lo que mencioné en Río Negro, otro gobierno diferente, un gobierno que ha tomado más un sesgo provincial, de carácter provincialista, el propio gobierno rionegrino, y después otras propuestas como la de Mendoza, a la que hay que estar siempre atento porque los mendocinos suelen tener muchas iniciativas en el campo educativo, tanto de un partido como de los otros que se van alternando en distintos momentos de la historia en el poder. Hoy van a continuar, digamos, el gobierno de los que pertenecen a la Unión Cívica Radical en Mendoza, y ya han hecho modificaciones dentro de lo que es el sistema educativo. Y el otro es Córdoba también, Córdoba, que pertenece al Partido Justicialista, que se ha diferenciado siempre fuertemente de las políticas nacionales y que también tiene sus propias propuestas con respecto a lo que puede ser una escuela secundaria acorde al proyecto que llevan adelante estos gobiernos. Entonces están los gobiernos, están las fundaciones, las que mencioné, y luego están el conjunto de sindicatos, gremios, que de alguna manera tienen sus propuestas históricas de reivindicación acerca de una mejor forma de trabajo para las escuelas secundarias, y que tiene que ver, vuelvo a decir, con elementos centrales como la infraestructura, cómo se compone el cargo docente, cuáles son las figuras auxiliares a la docencia que son necesarias incorporar, y un apartado en particular que es el de las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas siempre son un lugar muy sensible a lo que es el proyecto de país que se impulsa, el proyecto de país que se tiene en términos de si vamos a definitivamente, y como algunas de las propuestas electorales que hoy se presentan, vamos definitivamente a optar por un país centrado en el desarrollo industrial, o vamos a retraer, digamos, esos sectores para dedicar a nuestra economía a producir en otro sentido. Entonces, acá, digamos, todo esto está involucrado en lo que es la escuela secundaria. Y las artísticas. Y además las artísticas que siempre... Entonces, ahí hay que recorrer como por las técnicas, las artísticas, por modalidad, ¿no? Entonces, y hay otras modalidades como la artística, y por ejemplo, poder desarrollar una escuela secundaria que sea sensible, por ejemplo, a las situaciones de discapacidad, ¿no? Para pensar en el nivel... Una escuela secundaria que pueda efectivamente realizarse en los contextos de encierro es otro tema que hay que desarrollar, con lo cual hay mucha dinámica, digamos, que se puede de alguna manera impulsar a partir de estas transformaciones, y que yo concluyo también con que también se necesitan docentes aptos para esas modalidades, con lo cual no es que sobran institutos de formación docente, hacen falta más institutos de formación docente, o pensar docentes especializados, y por lo tanto los institutos pueden hacer una gran contribución en ese sentido, en la formación de estas especializaciones de acuerdo a las modalidades que hacen falta desarrollar en un nivel que ha devenido en obligatorio, vale la pena decirlo, digamos. Bien interesante esto. Yo tengo varias preguntas, pero se nos ha ido el tiempo. Te las voy a hacer fuera de micrófono porque me interesa saber algunas cosas de las que estás charlando sobre la escuela media, sobre todo después de haber tenido la entrevista la semana pasada con los compañeros que vinieron. Creo que, bueno, hay mucho por hacer, ¿no, Tito? Mucho por hacer, y me parece que va a ser un momento muy vivaz en ese sentido. Esperemos que esa vivacidad se transformen en proyectos pro
ley de educación nacional, digamos, ¿no? Que realmente se pueda hay una ley efectivizar, que hay que cumplir. que esa ley que se pueda cumplir, pero hay que poder cumplirla con proyectos de gestión concretos, ¿no? Me parece que va a ser el momento como para poder realizarlo. Bien. Bueno, bien interesante, ¿no, Nelly? Sí, porque me parece excelente el panorama como él lo presenta, para tener la mirada del conjunto también. Todo lo que hay que mirar.